El consejo que vas a encontrar en todos lados con respecto a las calorías es simple. Si querés bajar de peso, consumí menos calorías de las que gastas. Y si querés subir de peso, haz lo contrario. Parecen reglas lo suficientemente simples como para no generar problemas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas reglas no funcionan. ¿Cuántas calorías deberías comer para bajar de peso y cuántas calorías deberías comer para subir de peso? ¿Acaso las calorías no importan? En este video vamos a ver todo lo que tenés que entender sobre calorías y sobre la energía de los alimentos. La respuesta corta a si las calorías importan es depende, pero es la pregunta equivocada. Es cómo cada tipo de caloría y cada tipo de alimento va a afectar a tu metabolismo, va a afectar a las hormonas de tu cuerpo y obviamente a la acumulación de grasa, generación de músculo, etc. Y si entendés esto te das cuenta de que bajo ningún concepto todas las calorías son iguales. Vamos a ver por qué. La vasta mayoría de nutricionistas y doctores da el mismo consejo con respecto al peso. Reducí tu consumo de calorías y vas efectivamente a bajar de peso. El problema de este consejo específicamente es que no tiene en cuenta la inmensidad de variables que controlan nuestro peso, nuestras hormonas, nuestra flora bacteriana, nuestro metabolismo, etc. Si este fuera un buen consejo, hoy todas las personas serían flacas y nadie tendría un rebote de su dieta luego de haber cambiado su alimentación. Y el problema justamente con este consejo es que es una regla que no aplica para todo el mundo, aplica solo para las personas que no tienen ningún problema metabólico y que aumentaron de peso simplemente por un exceso calórico, que son la gran minoría. Y el primer error garrafal de este consejo tiene que ver con centrarnos constantemente en las calorías consumidas. El consejo básico de si comes menos vas a bajar de peso y si comes de más vas a aumentar de peso. Este concepto siempre se pensó para bajar de peso, pero si vos sos una persona ectomorfa y siempre te costó aumentar de masa muscular, está bueno que entiendas el siguiente ejemplo. Pensá en un hombre joven que toda su vida tuvo dificultad para aumentar de masa muscular y para aumentar de peso, que come todas las calorías posibles, que se excede en cantidad de calorías, que hace ejercicio y que trata de hacer pesas la máxima cantidad de veces que puede y sin embargo no logra aumentar de masa muscular. Pero si a ese joven le damos anabólicos, que son hormonas, no son calorías extra, esa persona va a construir músculo. No te nombro este ejemplo para que uses anabólicos, por supuesto, te nombro este ejemplo para que entiendas que probablemente haya un problema hormonal en este tipo de casos. Si en tu caso siempre te costó aumentar de masa muscular, empezá por aumentar tu testosterona. Puedes ver cómo hacerlo en el video que te dejo en la descripción. El punto es simple, nuestro metabolismo depende de nuestras hormonas. Nuestras hormonas son las que gobiernan qué va a pasar con nuestro peso, qué va a suceder con nuestro peso. Y por ende es mucho más importante el impacto que tienen esas calorías en nuestro metabolismo y en nuestras hormonas que las calorías en sí. El ejemplo es claro, pensá en 1000 calorías de brócoli y 1000 calorías de una soda, de una gaseosa, de una cola, etc. Hoy todo el mundo en ese ejemplo puede entender que las 1000 calorías de brócoli van a impactar mejor en mi cuerpo que 1000 calorías extraídas de una gaseosa. Porque las calorías son las mismas, pero el impacto metabólico y la calidad nutricional de los alimentos, si podemos llamarle una soda o una gaseosa alimento, son extremadamente diferentes. Pero entonces, ¿por qué se promueve esta idea de si yo consumo menos calorías voy a bajar de peso sí o sí y si yo consumo calorías de más voy a subir de peso? Esta idea de que todas las calorías son iguales y van a tener el mismo impacto en tu cuerpo parte de las leyes de la termodinámica. La primera ley de termodinámica establece que el cambio de energía en un sistema cerrado es igual a la energía que entra a un sistema menos la energía que sale. El problema es que nuestro cuerpo no es un sistema cerrado y que las calorías que gastamos, las calorías que salen de ese sistema, en nuestro cuerpo dependen de muchas variables. Esta información es verdad, la ley de termodinámica se cumple, si comemos más calorías de las que quemamos, vamos efectivamente a subir de peso. Pero el problema central está en que no todos gastamos la misma cantidad de calorías por el simple hecho de funcionar y que de ninguna manera absorbemos todas las calorías que consumimos. La absorción de esas calorías y de esa energía que tiene el alimento que consumimos depende de nuestra digestión, de nuestra flora bacteriana y de varias variables más. Y además, como vamos a ver, también existe una diferencia enorme en el efecto que cada uno de estos alimentos tiene sobre nuestras hormonas. Y todos estos consejos sobre calorías se hicieron famosos porque la ley de la termodinámica es real, pero aplica a sistemas aislados, algo que no tiene interacción con el afuera. Obviamente nuestro cuerpo no es un sistema aislado porque la comida que consumimos interactúa con nuestro sistema digestivo, interactúa con nuestras bacterias e interactúa con nuestra biología y nuestras hormonas. Y el ejemplo clásico de esto es muy simple. Las grasas, por ejemplo, son el macronutriente que más cantidad de calorías trae. Cada gramo de grasa trae 9 kilocalorías, mientras que los hidratos de carbono y las proteínas tienen menos de la mitad de calorías en promedio. Pero incluso si las grasas son el macronutriente que más calorías trae, si yo tengo un problema digestivo y no puedo digerir correctamente las grasas, obviamente no voy a poder aprovechar esas calorías y no van a ingresar a mi organismo.
y por ende tampoco terminan impactando en mi peso al final de la historia. Veamos entonces cuál es la diferencia entre consumir 1000 calorías de brócoli y 1000 calorías de sodas o refrescos. Teóricamente, dentro del concepto calórico, deberían tener el mismo impacto en tu cuerpo y obviamente te das cuenta de que no lo van a tener. Cuando consumimos 1000 calorías de refrescos, de sodas, de bebidas azucaradas, como es un como es una bebida de alto índice glucémico, lo que va a terminar sucediendo es que esa bebida va a liberar rápidamente los azúcares que tiene en nuestro torrente sanguíneo. Va a aumentar rápidamente el nivel de glucemia que tenemos en nuestro cuerpo y obviamente nuestra respuesta hormonal va a ser liberar insulina, que es la hormona que logra reducir ese aumento de glucemia. Pero ¿qué sucede cuando aumenta esa insulina? ¿Qué sucede cuando nuestro cuerpo compensa esta subida repentina de azúcar en sangre? Este aumento de insulina nos va a llevar, por un lado, a la resistencia a la insulina cuando esto se sostiene a lo largo del tiempo. Por otro lado, nos va a llevar a acumular mayor porcentaje de las calorías consumidas en forma de grasa y nos va a impedir el uso de nuestras reservas como forma de energía. Por ende, nos va a impedir utilizar nuestra propia grasa y lograr así efectivamente bajar de peso. Y por otro lado, va a tener un montón de efectos en mi organismo, como aumentar mis niveles de triglicéridos en sangre, oxidar el colesterol, darme más riesgo cardiovascular, aumentar la presión arterial, bajar la testosterona en hombres e incluso bajar la tasa de fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y lo más interesante es que esta elevación de la insulina, sobre todo si es mantenida a lo largo del tiempo y yo como durante muchos años alimentos de alto índice glucémico que me disparan el azúcar en sangre, me va a generar algo llamado resistencia a la leptina. La leptina es la hormona que nos brinda saciedad. Te puedes imaginar rápidamente cuál es la consecuencia. Implica para vos menos saciedad y por ende que consumas más cantidad de alimentos para sentirte satisfecho, lo cual implica que tu cerebro considera que no estás lleno, que todavía tienes hambre y por otro lado también implica un mayor, paradójicamente, consumo calórico. Y como si esto no fuera suficiente, la mayoría de las calorías de estas bebidas azucaradas o alimentos industriales de alto índice glucémico derivan de la fructosa, de un azúcar, principalmente del jarabe de maíz de alta fructosa, que se encuentra en un 80% de los productos industrializados aproximadamente. Es bastante común, pero la fructosa es aún más grave que otras fuentes de caloría, porque nos puede llevar a hígado graso, nos puede aumentar los niveles de inflamación en nuestro cuerpo, pero además la fructosa no señaliza a nuestro cerebro que ya recibimos una cantidad importante de calorías y además no reduce la grelina, que es la hormona del hambre. Por ende, cuando consumimos fructosa, no dejamos de tener hambre. Y lo más interesante es que estas fuentes de calorías saturan nuestras papilas gustativas, nos dificultan la capacidad de percibir el gusto dulce. Esto es algo que si hiciste dietas como la dieta cetogénica, ya experimentaste. Cuando reducimos nuestro consumo de hidratos de carbono y de azúcares, todo nos parece más dulce. Si antes un arándano te parecía algo sin gusto, ahora te parece repentinamente una fruta muy dulce. Y por otro lado, para compararlo, teníamos las 1000 calorías de brócoli. Al ser el brócoli un alimento de bajo índice glucémico, rico en fibra, va liberando lentamente los azúcares que tiene. Entonces mantiene tus niveles de glucemia muy estables, no tenés esa elevación de la insulina y ese efecto hormonal negativo que yo te explicaba antes, y estas 1000 calorías van a ser mucho más ricas tanto en micronutrientes como vitaminas y minerales, como en macronutrientes, donde está mucho más equilibrada su distribución entre fibra, proteína, grasas, etc. Además, estos nutrientes te ayudan a metilar tus hormonas, que te permiten mantener un equilibrio hormonal y acelerar tu metabolismo, con lo cual tienes un doble beneficio. Y todo esto sin generarte adicción, dándote un mayor nivel de saciedad y obviamente a través de los flavonoides también favoreciendo a reducir tus niveles de inflamación. Así que la respuesta definitivamente es no. No todas las calorías son iguales. Las calorías sí importan, pero por supuesto que depende de dónde las extraemos. Y no puedo contar calorías sin cambiar rotundamente mi dieta antes. No importa si mi objetivo es bajar de peso o es subir. Impacta igual. Y es mucho más importante qué rol juega este alimento en mi cuerpo, cómo impacta metabólicamente en mi cuerpo, que cuántas calorías trae. Una vez que entiendo que no todas las calorías impactan igual en mi cuerpo, la pregunta que me hago es por qué y de qué variables depende, como para considerarlas y entender cómo lograr mi objetivo. Y la respuesta a de qué depende tiene varios puntos clave. Tu consumo de calorías y el uso de esas calorías en tu cuerpo depende de la flora que tenés en tu intestino. Si ves este canal habitualmente, ya sabés que la flora bacteriana tiene cada vez más roles y cada vez más importancia en nuestro cuerpo porque vamos descubriendo funciones nuevas y que tanto la flora bacteriana como nuestras hormonas van a impactar enormemente en nuestro metabolismo. Y la versión corta de qué sucede con la flora bacteriana es que dependiendo de qué familia de flora bacteriana tengamos más desarrollada en nuestro organismo, va a
variar qué cantidad de calorías podemos absorber y qué cantidad de calorías podemos efectivamente utilizar en nuestro cuerpo. Y esto de por sí es un problema porque ya nos indica que dos personas pueden estar consumiendo 2000 calorías diarias, pero absorber y utilizar efectivamente una cantidad de calorías muy diferentes entre sí. Y el ejemplo claro de esto está en los pacientes con sobrepeso que terminan necesitando un trasplante de materia fecal por X razón médica, que reciben el trasplante de materia fecal de un familiar que no tiene sobrepeso, cambian su flora bacteriana por este trasplante de materia fecal y empiezan a perder peso incluso sin haber cambiado la dieta y sin haber cambiado la cantidad de calorías que consumen, simplemente porque están cambiando su velocidad metabólica y su función metabólica por haber cambiado la flora bacteriana. Con lo cual no es que no sirva contar calorías, simplemente sirve poco y hay muchas variables que van a modificar tu ecuación. Y en segundo lugar tenemos la velocidad metabólica. Como yo te contaba antes, la velocidad metabólica en general va a estar determinada por un lado por tu flora bacteriana, pero por otro por tus hormonas. Cada cuerpo tiene un balance hormonal. Ese equilibrio determina muchas cosas. Va a determinar si se te cae el pelo, va a determinar dónde acumulas grasa. Cuando tienes un desbalance de estrógenos vas a acumular más grasa en muslos. Cuando tienes un desbalance de insulina vas a acumular más grasa en abdomen. Con cortisol te va a pasar a los costados del abdomen, en la espalda y en el cuello, etc. Y el equilibrio hormonal puede determinar también cosas como cuánto deseo sexual tenés o cuántas calorías quemás por día. Por ende, si tu flora bacteriana puede determinar cuántas calorías vos efectivamente vas a absorber en tu cuerpo, el metabolismo y el equilibrio hormonal que vos tengas va a ser el que determine cuántas calorías vos efectivamente vas a gastar en tu día a día. Obviamente hay más cosas que determinan tu metabolismo, como los genes o tu comportamiento, pero el punto es simple. Si tenés hipotiroidismo, si tenés un problema hormonal que reduce la velocidad de tu metabolismo, vas a gastar menos calorías. Esto implica que dos personas que consumen 2000 calorías, primero, pueden absorber una cantidad completamente diferente de calorías y segundo, pueden gastar una cantidad completamente diferente de calorías sin importar la actividad física que hagan. Alguien con hipotiroidismo puede aumentar de peso comiendo pocas calorías simplemente porque ese desbalance metabólico altera la cantidad de calorías que quema y quema muy pocas calorías diarias, mientras que un adolescente con altos niveles de testosterona puede comer una altísima cantidad de calorías e igual así perder peso. Además, ten en cuenta que aproximadamente el 96% de las personas que tenían sobrepeso y lo perdieron, vuelven a ganarlo. Esto obviamente sucede porque esas personas que perdieron peso no cambiaron su metabolismo y no cambiaron su flora bacteriana, que son los factores determinantes que van a regular tu consumo calórico y obviamente también tu peso. ¿Por qué? Porque no podés comer poco para siempre. No es negocio y de hecho termina sucediendo en tu organismo que la velocidad metabólica de tu cuerpo frente a un consumo de baja cantidad de calorías disminuye, como puedes ver en este video que te dejo en la descripción. Y en tercer lugar tenemos el tipo de alimentos que consumimos. Si entendías mi ejemplo del brócoli y la gaseosa, es muy simple. La industria alimenticia gana dinero cuando consumís alimentos. Mientras más alimentos consumís, más dinero gana. Por ende, un estudio de 2019 publicado en la revista Metabolismo Celular encontró que comer comidas procesadas y ultraprocesadas incentiva a las personas a consumir más cantidad de calorías que cuando consumen comida real. Este estudio es importante porque si bien está hecho en pocas personas y es poco relevante científicamente hablando, logró dividir en dos grupos a personas y darle la misma cantidad de macronutrientes, de calorías e incluso de micronutrientes. Se les dio a los dos grupos de personas la misma cantidad de sodio, la misma cantidad de azúcares, la misma cantidad de fibra, etc. En números aparentemente todo en los dos grupos es igual. La diferencia entre los dos grupos es que uno comía alimentos procesados y ultraprocesados y extraía sus calorías y sus nutrientes de estos alimentos y los otros no, los otros lo extraían de alimentos reales. Y ya te imaginas lo que sucedió, las personas que comieron alimentos procesados y ultraprocesados, por más que extraigan la misma cantidad de calorías, la misma cantidad de azúcares, la misma cantidad de fibra, etc., ganaron peso, mientras que las personas que lo extrajeron de comida real no ganaron peso. Y lo más interesante es que en la siguiente etapa del estudio se le permitió a todos los participantes comer cuantas calorías quisieran. Y aquellos que pertenecían al grupo de comidas procesadas y ultraprocesadas deseaban comer en promedio 500 calorías más por día cuando no tenían un límite de comida. Pero estas mismas personas del grupo de comidas procesadas bajaron rápidamente su consumo de calorías apenas dejaron de comer comidas procesadas y ultraprocesadas y pasaron a comer comida real. La moraleja es clara, no toda comida es creada igual, no todas las calorías nos impactan por igual. Y obviamente las personas consumen menos calorías cuando consumen alimentos reales, comidas no procesadas, incluso si comen todo lo que quieren y no tienen un límite.
Y todo esto sucede naturalmente sin tener que contar calorías. Ya sabes todo lo que tenés que entender sobre calorías y sobre energía de los alimentos. Ahora aplícalo y utiliza todo este conocimiento para mejorar tu metabolismo a tu favor. Y si te gustó este video, ponle me gusta, compartíselo a alguien que lo necesite o suscríbete al canal porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.